nacional de profesores. Ahí hicimos la charla inicial de esa sesión, por eso dice Universidad de Antioquia, y vamos a conservarlo porque es bueno conservar la fecha. Y además implica una interesante sinergia académica entre alguien que fue abogado y alguien que fue médico, entonces es algo muy interesante. Lo digo porque la formación de Mario después es historiador y la mía después es politólogo. Seguimos siendo abogados y médicos. Bueno, vamos a tratar de hacerlo en media hora. Alonso me pidió que no corriera tanto porque normalmente logro presentarlo en 20 minutos, pero muy rápidamente. ¿Cuáles son los 5 puntos que tiene esta charla? Que es una charla más en términos de economía política, y Mario hace una charla mucho más interpretativa y conceptual. Podemos decir que el primer punto es cómo en Colombia tenemos un sistema de educación superior que es segmentado y jerárquico, y cómo se ha implantado ese sistema, ya lo veremos. Como tenemos además formaciones que parece que tuvieran una jerarquía sobre otras, que la formación universitaria sea superior a la técnica y la tecnológica, pero eso tiene un sentido financiero y social, ya lo veremos. En segundo lugar, vamos a ver qué es lo que pasa con las finanzas de la Universidad Pública Colombiana, por qué hablamos de crisis financiera. En tercer lugar, y esto es para despejar un rumor que ha circulado para tratar de desvirtuarlo de la crisis financiera, vamos a hablar del salario de los docentes, si realmente el salario de los docentes es el causante de la crisis financiera. Lo han querido sostener el ministro de Hacienda, ministra de Educación, en diferentes momentos, además no solo ahora. Después vamos a ver los efectos de ser pilopaga, no solo por ser pilopaga, sino porque es emblemático de lo que está pasando en el país. Y finalmente vamos a mostrar algo que es bien curioso, pero que demuestra el camino que hemos recorrido después de que la MANE logró que no se aprobara la reforma de la Ley 30. Vamos a ver la cantidad de microreformas que se han hecho después de el triunfo, entre comillas, de la MANE, que fue triunfo, pero también fue derrota, ambas cosas. No estoy invocando a Maturana, pero fue ambas cosas, a ninguno de los dos, ni al entrenador ni al biólogo, pero fue ambas cosas. Bueno, sistema segmentado y jerárquico. Primero les digo por qué hablo de sistema segmentado y jerárquico. Colombia históricamente ha tenido un sistema en el cual las universidades son consideradas como de primera categoría y la educación técnica y tecnológica es considerada de segunda categoría. Eso es muy complicado para un país y para el desarrollo de un país, pero además en donde la tecnológica ha sido sumada a la técnica. Eso no sucede en otros países. Normalmente la formación tecnológica o la educación se asimila a la universitaria por el enorme componente científico que tiene la educación tecnológica. Pero nosotros tenemos esa jerarquía, y en términos generales a la educación universitaria van los estratos 4, 5 y 6 y un grupo muy reducido de los estratos 1, 2 y 3. El resto van o a educación universitaria de baja calidad o a la educación técnica y tecnológica, incluso al SENA, que ha sido reconvertido de una educación para el trabajo en una educación técnica y tecnológica con serios problemas. Entonces, el sistema está planteado en esos términos. ¿En dónde se ve claramente cuál es el problema del sistema y cuál es la proyección de este sistema y cómo se quiere reproducir este sistema segmentado y jerárquico? Creo que no alcanzan a ver desde allá, así que yo les trataré de contar. Creo que se ve en el acuerdo por lo superior, en el 2034. Ustedes encuentran aquí algo que en ese momento era asombroso por la concepción que implicaba y que tenía de detrás. Estamos hablando del año 2014. Si ustedes se fijan, la matrícula universitaria decía, y dice el documento, estaba más o menos en el 2014 en 1.370.000 estudiantes, y se proyectaba que en el escenario intermedio, es decir, un escenario de complicaciones de implementación de este acuerdo por lo superior definido en el CESO, la matrícula no iba a aumentar.
No iba a aumentar porque la idea es seguir manteniendo el sistema segmentado y jerárquico. La matrícula iba a bajar a 1.234.000 estudiantes. En el escenario intermedio, en el escenario de problemas, y en el escenario ideal con menos problemas, iba a bajar un poco a 1.365.000 estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que se quiere mantener un país donde la educación universitaria corresponda para una minoría de la población. ¿En dónde iba a aumentar? Se planteaba aumentar la educación en la educación técnica y tecnológica. Vuelvo a decir, en Colombia se ha sumado la educación técnica y tecnológica, incluso en contra de lo que define la UNESCO en la diferenciación entre educación 5A y 5B, en donde suman la tecnológica a la universitaria. Pero aquí lo que se planteaba era que la técnica y tecnológica pasara de 807.000 a 1.852.000, es decir, que subiera en 1 millón de estudiantes y a 2.535.000, es decir, 1.700.000 estudiantes en 20 años. Yo aclaro, la educación tecnológica es fundamental para el país. Este no es un problema de discutir si debemos tener o no educación tecnológica. La pregunta es qué tipo de educación tecnológica debemos tener. Y ya veremos que aquí en este 2034 se estaba planteando una educación tecnológica de baja calidad y de baja inversión. Ese es el problema. Pero además se planteaba con una falacia, porque es una falacia, que Colombia tenía invertido la proporción entre la educación universitaria y la técnica y tecnológica, porque era 63% de la universitaria y 37%, y que en la OCDE era al contrario, y que entonces nosotros teníamos que asimilarnos a la OCDE y pasar a un 65% de la técnica y tecnológica y a un 35% de la universitaria. Con Andrés Felipe Mora hicimos la investigación, no es verdad que en la OCDE esa sea la proporción. La proporción en la OCDE es parecida a la que tiene Colombia, salvo algunos países como Bélgica, siempre y cuando sumemos la universitaria con la tecnológica. Entonces tenemos una proporción de universitaria y tecnológica en 65% y técnica y educación para el trabajo en el 35%. Entonces ese es el primer punto, este es el sistema que nosotros estamos alimentando y que queremos reproducir. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno ve que se le destinan tantos recursos a 40.000 estudiantes, solo a 40.000 estudiantes, eso indica que seguimos en este modelo en donde la educación universitaria debe ser para una pequeña élite y para la renovación de las élites. Primer punto. Segundo punto. Hay una razón, y esto porque está corrido. Sí, está descuadrada la imagen ahí. Lo puede arreglar eso. Manualmente la puedo hacer. La tecnología es una maravilla. En segundo lugar, hay una razón financiera clara en Colombia para hacer esta propuesta. ¿Cuál es la razón financiera? Que si ustedes se fijan, de acuerdo con el mismo informe, las transferencias o asignaciones estatales por estudiante en instituciones técnicas y tecnológicas en el año 2012 eran de $520 anuales. Bajísimas, es decir, no se pueden comparar con la de la OCDE, desde luego. Mientras que las de las universidades eran de $2.386. Es decir, crecer en la técnica y tecnológica implicaba un menor gasto para el Estado. Pero además, repito la afirmación de un funcionario del Banco Mundial cuando estuvimos discutiendo esto. Él decía con toda claridad, sin ningún empacho, decía: Colombia tiene suficientes profesionales, no necesita más profesionales. Los profesionales que tiene Colombia son suficientes. Lo que se necesita es una mano de obra calificada para el mercado, que eso lo produce la educación técnica y tecnológica. Entonces, nosotros no tenemos por qué aumentar el número de profesionales, lo que hay que aumentar el número de técnicos y tecnólogos que además estén aprendiendo permanentemente. Y además, eso es más barato, como lo vemos acá. Entonces, el segundo punto de este sistema segmentado y jerárquico es que la propuesta es una propuesta que también tiene una base financiera. Lo más barato para el Estado, lo más barato para el capital, desde luego también. Y el tercer punto del sistema resulta más asombroso porque no lo hemos percibido
y las familias colombianas no lo han percibido. Y voy a explicarles por qué las familias colombianas no lo han percibido. Porque en Colombia creemos que la educación hay que pagarla con los dineros de la familia y que no es una responsabilidad del Estado. Y entonces, si el Estado ofrece un programa como Serpi lo paga, la familia cree que llegó un regalo de Navidad, porque eso no es una obligación estatal, sino que la familia se va a ver un poquito descargada. Esto se quiere prolongar y se pretende prolongar. En el mismo 2034 se plantea que el porcentaje de la matrícula financiado por el ICETEX, financiada con el ICETEX, es decir, el crédito o subsidio a la demanda, es decir, el crédito a los estudiantes y sus familias, en el año 2014 era 13%. Era 13%. El plan, de acuerdo con el 2034, en el escenario intermedio era subirlo al 64%. Es decir, que los estudiantes y las familias iban a tener que costear la educación superior de acuerdo con este plan, o en el escenario ideal subirlo al 49%. Hacer un tránsito de la financiación a las universidades a la financiación a las familias y a la financiación a los estudiantes, que es lo que pasa con la financiación contingente, que no hemos discutido suficientemente, pero que es lo que pasa con la financiación contingente, en donde se van a endeudar las familias y los profesionales por un largo tiempo para pagar. Con un elemento adicional que aquí no se ha considerado, es que se quiere establecer la financiación contingente obligatoria para todos los estudiantes de la universidad pública. Todavía no es obligatoria, pero se quiere mantener obligatoria. De acuerdo con una propuesta que además salió de la Universidad Nacional, es que los egresados de la universidad pública paguen un impuesto por la educación que tuvieron en la universidad pública durante un tiempo que puede oscilar entre 5 y 20 años. ¿Sí? Entonces, además de eso, por estar estudiando aquí les van a cobrar un impuesto. Una maravilla eso. Bueno, pero vean lo de la financiación contingente, porque es bueno que el 19-11, es bueno, vean, bueno, más rápido porque hoy estoy con demasiada calma, entonces no me va a dar el tiempo. Las finanzas de la Universidad Pública Colombiana. ¿Qué es lo que ha pasado realmente en los últimos años? ¿No ha habido plata para la educación superior? Sí ha habido plata para la educación superior. ¿Ha aumentado el presupuesto de la educación superior? Sí, ha aumentado el presupuesto de la educación superior. Lo que no ha aumentado es el presupuesto de la universidad pública. Y entonces es curioso, uno dice, ¿por qué ha aumentado el presupuesto estatal para la educación superior, pero no para la educación superior pública? Fíjense en estas gráficas que elaboramos con Andrés Felipe Mora. En el caso de la educación superior, el presupuesto, el gasto público en educación superior como porcentaje del Producto Interno Bruto subió entre el año 2002 y el año 2016 de 0,90 a 1,04. Es decir, hay un aumento. Sin embargo, el gasto público universitario bajó de 0,50 a 0,42. Y entonces uno dice, ¿cómo así? No hay plata, hay una escasez de dinero, pero el gasto para la educación superior sube y el gasto para las universidades baja. Aquí hay algo raro. ¿Qué ha pasado? Entonces el segundo cuadro les ilustra. Entre el año 2000 y 2017, el porcentaje de las instituciones de educación superior, ahí están universidades técnicas y tecnológicas, en términos del gasto bajó del 82% al 59.4%. Y uno se pregunta entonces, ¿dónde subió? Subió en el ICETEX. Miren cómo subió del 2.1 al 20.1. ¿Por qué subió en el ICETEX? Por dos razones. Porque han aumentado los créditos, es decir, familias más endeudadas, y por algo maravilloso que es el programa Serpi lo paga. Entonces ahí está el aumento. Pero no solo subió en el ICETEX, también indagamos con Andrés Felipe en dónde más. En el SENA. En el SENA subió de 0,5 a 10%. ¿Por qué en el SENA? Porque el SENA distorsionado es el que está ofreciendo una educación técnica y tecnológica que además ha afectado profundamente al SENA. Entonces, primera conclusión, sí ha habido más
dinero público para la educación superior. Pero ese dinero público para la educación superior se ha destinado no para las universidades públicas, sino para otros programas que por una parte han endeudado a las familias y por otra parte han implicado transferencias para las universidades privadas con dineros públicos. Primera conclusión. Segunda, ¿qué ha pasado con la Universidad Pública Colombiana? Esa Universidad Pública Colombiana que, de acuerdo con el discurso dominante, es ineficiente, esa Universidad Pública Colombiana que no sirve para nada, que el problema es ese. Pues resulta que los datos del Comité de Vicerrectores de las Universidades Públicas demuestran todo lo contrario, y es un crecimiento extraordinario de la universidad pública con la misma planta docente, pero estoy diciendo mentiras, con la misma planta docente, pero no con el mismo número de docentes, porque hemos crecido sobreexplotando a los docentes ocasionales y a las docentes ocasionales, y ahí tenemos un problema enorme en las universidades públicas. Así es como hemos crecido. Fíjense que la cobertura entre el año 93 y que estamos hablando por la aprobación de la ley 30 y el año 2017 aumentó de 159.000 estudiantes de pregrado a 576.000 estudiantes en las universidades estatales. Un aumento de cobertura del 262%. Esto no se ve en ningún otro país de América Latina, ese aumento de cobertura. Pero si ustedes le suman posgrados, aumentamos también a 628.000 estudiantes, es decir, el incremento es gigantesco. Pero los aportes de la nación al SUE no han aumentado, y eso está en precios de 1993, entonces no hay un aumento real. Y lo que es más grave es que el aporte del Estado por cada estudiante ha descendido. Y aquí empieza uno a hacerse preguntas porque el tiempo me apremia. ¿Por qué bajó del año 1993? ¿Por qué bajó de 12 millones a 5 millones? Bajó el aporte del Estado por estudiante, pero peor aún, ¿por qué el Estado, que solo le aporta por estudiante a la universidad pública 5 millones, está dispuesto a pagar 27 millones por un estudiante de los Andes? Ahí hay algo que no funciona, que después espero que lo explique Mario, pero hay algo que no funciona. Sí, hay algo que no funciona en esa lógica. Bueno, no quiero extenderme mucho. Estos datos son como, en términos de los ingresos del Estado, el presupuesto de las universidades ha estado por lo bajo. Ustedes tienen aquí el total de impuestos recaudados por la nación y el total de gastos del gobierno, ¿sí? Que son este y este. Y ustedes tienen además las transferencias a las universidades para el presupuesto de funcionamiento e inversión y el PIB. Aquí hay un problema con los datos de Quindío y Villabona que hay que discutir con ellos, y es que están incluyendo en el presupuesto de las universidades el presupuesto para pensiones, y eso no se debe hacer, por eso está un poquito por encima del PIB. Pero lo que es interesante aquí es que con respecto a los ingresos de la nación, que pueden estar aquí, con respecto a los ingresos y gastos de la nación, el presupuesto de las universidades públicas ha estado siempre por debajo. Es decir, hemos crecido menos que los gastos de la nación y hemos crecido menos que los ingresos de la nación. En otras palabras, para usar un lenguaje coloquial, somos la cenicienta del presupuesto público. Bueno, también podríamos decir con enfoque de género que somos el pulgarcito, pero como ustedes quieran. Por otro lado, si ustedes se fijan en términos de los aportes para el presupuesto por parte de la nación, ya juzgado en unidades de salario mínimo invertidos en promedio por cada estudiante, también del estudio de Quindío y Villabona, ustedes ven que por cada estudiante baja de 16 unidades de salario mínimo a 8 unidades de salario mínimo. Baja a la mitad, es decir, el Estado está aportando menos por donde se mire por cada estudiante.
Cada vez le sale más barato al estudiante y a pesar de eso pelea cuando se pide un aumento pequeño de presupuesto. Bueno, sigamos. El comportamiento de las universidades ha sido impresionante. Impresionante en el sentido de que ustedes ven acá el número de programas. Y ustedes se fijan que las universidades han aumentado de 1078 a 1443 los programas de pregrado, de 862 a 1472 los programas de posgrado, que han aumentado las especializaciones de 487 a 670, las maestrías de 120 a 795, los doctorados de 45 a 205, y seguimos con las cifras. El hecho es que la ineficiente universidad pública lo único que ha hecho es hacer muchísimo más con menos recursos. Esa es la situación, por eso estamos reventados. Es que no sabemos para dónde ir, estamos reventados. Sería bueno que nos presentaran un informe de salud ocupacional de la universidad y de salud ocupacional en los últimos años para que veamos cuál es el comportamiento de la salud de los profesores y cuándo que eso lo tuviéramos y que lo tuviéramos de todas las universidades públicas. Bueno, adicionalmente, que son datos que ustedes tienen, yo creo que la profesora Dolly se equivocó ayer en CMI en términos de los recursos propios y los recursos del Estado, porque fíjense que los recursos del Estado, los ingresos de la nación en términos de los ingresos de las universidades públicas han bajado del 50.2 en el año 2013 al 47.12 en el año 2017. Es decir, en este momento son más los ingresos propios que los ingresos en términos de lo que nos aporta el Estado. Nos estamos financiando cada vez más, pero para financiarnos tenemos que vender servicios, y para vender servicios en la manera como lo estamos haciendo tenemos que privatizarlos. Y esto no es un problema de la actitud de los decanos de turno ni nada por el estilo. Como lo decíamos algún día discutiendo con las organizaciones estudiantiles, no hablemos paja. Si no nos entran los recursos propios, no hay marcadores, no hay cómo pagar los servicios públicos. Aquí tenemos un problema real. Es decir, lo que nos da el Estado apenas nos sirve para los gastos de funcionamiento. Si no hubiera recursos propios, aquí no habría ni luz, ni agua, ni teléfono. Bueno, pero esta es la realidad, y la realidad en el porcentaje. Además de esto, rápidamente, tenemos un problema en el porcentaje del aumento de los gastos de funcionamiento, porque ustedes saben, los gastos el presupuesto de la universidad, de acuerdo con la ley 30, aumenta de acuerdo con el índice de precios al consumidor, es decir, de acuerdo con la inflación. Sin embargo, los gastos de la universidad no corresponden al índice de precios del consumidor por muchas razones, entre ellas porque el salario de los profesores no aumenta de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Entre esas razones también porque los gastos marginales en la educación son crecientes y no decrecientes. Es decir, si uno quiere tener un mejor programa de doctorado, tiene que contratar profesores doctores, pero los profesores doctores están más formados que los profesores que no son doctores, y eso implica un aumento. Si uno quiere mejorar digitalmente, tiene que invertir plata en eso, y eso no se va a ver en más rentabilidad, sino sencillamente en mejorar la calidad de la educación. Entonces ustedes se fijan aquí que en términos de los gastos de funcionamiento e inversión en las universidades se está creciendo en un 5.9% por encima del IPC. Es decir, que el faltante público es permanente, sigue creciendo el faltante público, y por eso se habla de que tenemos un faltante, que es mejor hablar de faltante para no entrar en discusiones con el ministro de Hacienda, que tenemos un faltante entre 15 y 18 billones que sigue creciendo. Muy rápido, profesor Alonso, me acelero un poquito. Bueno, en este cálculo, que es el cálculo que se hizo en 2017, lo que tenemos es que anualmente nos está faltando casi 1,5 billones de pesos anualmente. Por eso el rector del SUE dice que en este momento tenemos un faltante de 3 billones de pesos, que es el acumulado del 2017 y el 2018.
y en términos de gastos de inversión, no para mejorar la calidad de las universidades, sino para mantener lo que tenemos ahora, teníamos un faltante de 13 millones que en este momento ya subió a 15 millones. Billones, perdón. Millones estaría bien. Sería echar uno de los profesores que ganan 30. Y se soluciona, pero no. Estamos hablando de 15 billones de pesos en ese faltante. Bueno. Para matizar lo que acabo de decir. Para matizar lo que acabo de decir. ¿Qué pasa con el salario de los docentes e investigadores? ¿Realmente es el salario de los docentes e investigadores el que ha afectado las finanzas de la Universidad Nacional? En antier, el periódico La República publicó un artículo sobre el salario de los profesores de las universidades públicas y privadas. Y de acuerdo con ese artículo, el salario promedio de los profesores, y está mal hecho el cálculo porque es más una encuesta que hicieron un poco azarosamente, el salario de los profesores de la Universidad Nacional está muy por debajo del salario de los profesores de la Universidad de los Andes. Esa es la realidad del informe de La República. Entonces, ese cuento de que el problema es que los profesores estamos quebrando y entonces que nos tienen que cambiar la forma de remuneración, que además a lo mejor hay que cambiarla, pero por otras razones académicas y no por esa, ya veremos que no es verdad. Veamos a ver qué es lo que pasa con el salario de los profesores muy rápidamente. La evolución del salario y prestaciones sociales pagadas anualmente al total de 9.926 profesores como porcentaje de los aportes de la nación al presupuesto ha bajado. Es decir, eso es lo asombroso, que no ha subido sino que ha bajado. Entonces no puede ser la causa de la crisis financiera. Ha bajado de representar el 39% a representar el 34.4% entre el 2003 y el 2015, creo que es lo que dice, o 2016. Esto también es el informe, 17 dice. 18. O 18, sí, ya no veo, de aquí no alcanzo a ver, 18. Este es el informe del excelente trabajo que hicieron Quimbay y Orlando Villabona. Sin embargo, aquí hay un problema, y es que como el presupuesto aumenta de acuerdo con el índice de precio al consumidor, pero el salario no, sí hay una diferencia de 4 puntos entre lo que nos gira el Estado y lo que nos tienen que pagar a los profesores. Y entonces hay una diferencia de 4 puntos y eso no fue calculado en términos de la Ley 30, pero eso no implica que la causa de la crisis financiera sea el pago a los profesores, sino que el Estado no está girando ni siquiera para pagar el personal y para pagarle a los profesores. Los efectos de... ¿Me quedan 5 minutos? La culpa la tiene usted, Alonso. Yo rectifico sobre la marcha. Bueno, pero yo no. Denme un tiempito. ¿Cuál es el problema de ser Pilo Paga? Primero, y esto hay que discutirlo porque no se ha discutido, se basa en la igualdad individual de oportunidades para un promedio de 10.000 estudiantes por cohorte, que bajó en la última cohorte a 7.500 estudiantes. Ya lo vamos a ver, no se basa en una igualdad social de posiciones. No es igualdad social, es igualdad individual para estos estudiantes que en este momento son 40.000. En segundo lugar, que tampoco se ha discutido suficientemente, Ser Pilo Paga instrumentaliza la acreditación, que se nos dijo que no se podía instrumentalizar institucional como un criterio para la distribución de recursos. La acreditación institucional debía servir para mejorar las instituciones, no para repartir plata. Se nos dijo desde el comienzo que lo utiliza. Y lo más grave es que intenta borrar las fronteras entre lo público y lo privado en función del crédito y subsidio a la demanda. El argumento de la ministra, que últimamente no se lo he oído, pero es asombroso. Ella dice, la educación es un servicio público. El servicio público lo prestan instituciones públicas o privadas, por consiguiente el Estado tiene que girarle plata a las instituciones públicas o privadas. Y entonces la diferencia entre la institución pública y privada desaparece, con un argumento que es de una banalidad que uno dice, ojalá pasara por una de las maestrías de la Universidad Nacional. Sí, porque el argumento es de una banalidad que no se sostiene. Ya te lo explico, ya te lo explico. Ya Mario nos lo explica. Claro. Bueno, ¿De dónde viene eso? rápidamente, la concentración de los recursos de Ser Pilo Paga
nosotros con Andrés Felipe manejamos los periodos en que recibimos información oficial. Esta información se tuvo que obtener con derechos de petición porque la información no es pública y es bueno decirlo. Pero si ustedes se fijan, la Universidad del Norte, que es la que más plata ha recibido en Ser Pilo Paga entre el 2015 y el 2016, recibió 47.680 millones de pesos para 3.366 estudiantes. La Universidad de los Andes recibió más o menos lo mismo para 1.906 estudiantes. No voy a seguir las otras, yo les dejo la presentación, pero la Universidad Nacional recibió 7.000 millones para 1.400 estudiantes y la Universidad de Antioquia recibió 915 millones para 468 estudiantes. Aquí en este lado, y no es coincidencia ni sesgo de los investigadores, están las universidades privadas y en este lado están las universidades públicas. Es decir, la transferencia de recursos públicos a instituciones privadas es clarísima. Pero como voy rápido, ¿cuánto se estaba pagando por estudiante en las instituciones públicas y en las privadas? En los Andes se estaba pagando 24 millones por estudiante. 24, dice uno. ¿Y por qué un estado que tiene recursos escasos le da en un momento dado pagar 24 millones cuando venía pagando 5? Que alguien me explique eso. ¿Qué? No, semestral. Que alguien me explique eso aparte de la explicación que va a hacer Mario. La Universidad del Norte estaba recibiendo 14 millones, la Universidad del Valle 5 millones, la Nacional 5 millones y la de Antioquia 1 millón por estudiante. Después de una pelea de las universidades públicas se subió y entonces a la Universidad Nacional le subieron a 10 millones, a la de los Andes le subieron a 6 millones, a la de Antioquia le subieron a la de Antioquia le subieron a 6 y a la del Valle le subieron a 6 y a la de los Andes le subieron a 27 millones. Esa es la realidad, esa es la realidad de Ser Pilo Paga. Y entonces ustedes se fijan que a las universidades públicas de Ser Pilo Paga 5.217 estudiantes. Las universidades privadas 26.000 estudiantes. Los desembolsos en las universidades públicas 19.000 millones, en las privadas 346.000 millones. Y aquí rápidamente, porque no puedo dejar de decirlo, Alonso, ¿por qué los estudiantes escogen la privada y no la pública? Hay varias razones, podríamos decir algunas accidentales. Y era que los exámenes de admisión se hacían después de Ser Pilo Paga. Esos son accidentales, pero también podríamos decir otras accidentales. Un pilo, para entrar en la Universidad Nacional, tiene que pasar el examen de admisión de la Universidad Nacional. Y muchos pilos no lo pasaron. Esa es una realidad. Entonces, ahí hay otro motivo en términos de la Universidad Nacional, porque no es lo mismo, no son lo mismo los dos exámenes. Pero esa no es la razón fundamental. De acuerdo con una investigación que se ha hecho en la Universidad de Antioquia, hay dos razones de peso que las voy a decir rápidamente. Uno, para los estudiantes hay un problema de capital social. Es decir, la lógica de las familias es si mi hijo estudia en la Universidad de los Andes, va a tener más conexiones, eso es capital social, va a tener más conexiones, va a ganar un mejor salario cuando se gradúe y va a conseguir un mejor puesto que si está en la Universidad Nacional. El segundo elemento es muy preocupante porque es la imagen negativa creada sobre la universidad pública, a la cual hemos ayudado también con algunos tropeles sin ningún significado o con una gran cantidad de tropeles sin significado, y lo ha explotado los medios de comunicación. Para muchos padres de familia y madres, la universidad pública es un peligro para sus hijos y sobre todo para sus hijas. Y entonces, por eso también ha disminuido el número de ingresos de mujeres en la Universidad Nacional. Hay un problema de la imagen de la universidad pública también para los padres y madres de familia, para muchos. Sin decir que para la mayoría de los hogares familiares educarse en la universidad no es una opción. Si acaso educarse en el SENA. Pero ustedes van a los barrios populares en Bogotá y verán que la mayoría de los estudiantes no piensan en ir a ninguna universidad, sino en ir al SENA, que es la única alternativa. Por eso el SENA es tan importante con sus 8 millones de usuarios y hay que pensar en el SENA en cualquier reforma a la educación superior.
Bueno, ahí están, desde luego, lo que está en naranja, pero no tenía ninguna intención de la economía naranja. Fue ese el color que salió. Lo que está en naranja es la universidad privada, el número de estudiantes y en desembolsos. Hicimos un ejercicio con Andrés Felipe, porque ya a medida que íbamos viendo los datos, pues nos indignábamos más. Entonces decidimos qué hubiéramos podido hacer en la universidad pública con la plata de Ser Pilo Paga. Y entonces calculamos del 2012 al 2016, 4 años, y lo comparamos con lo que se había girado del 2015 al 2018 en Ser Pilo Paga, 3 billones de pesos. Entonces dijimos, imagínense donde sea matrícula cero, solo universidades públicas acreditadas, matrícula cero. ¿Y a qué conclusión llegamos? Hubiéramos podido atender 305.000 estudiantes, no 40.000, 305.000 estudiantes. De esos 305.000, aquí la expresión es de Andrés Felipe, primíparos cisben, perdón por los primíparos cisben, 123.000 estudiantes. Es decir, hubiéramos podido atender 3 veces estudiantes de estrato 1 y 2 con esa plata. Y asómbrense, nos hubiera quedado 40% del presupuesto para hacer los más maravillosos programas de bienestar que ha conocido la universidad pública. Esa es la realidad de los dineros de Ser Pilo Paga. Y cuando vamos a hablar de igualdad social, pero queremos, para terminar, muy rápidamente, me quedan 5 minutos, me dijo Amanda, muy rápidamente. No somos tan generosos con los grandes animales. Un gran animal se puede emberracar, eso es muy peligroso. Entonces nosotros tratamos de hacer en términos de igualdad social. ¿Realmente se están favoreciendo las regiones que tienen menor tasa de cobertura? No, se están favoreciendo con Ser Pilo Paga las regiones que tienen mayor tasa de cobertura, y las que tienen menor tasa de cobertura no reciben casi recursos. Es decir, en términos de igualdad social no sirve para la equidad regional. Pero peor aún, se está favoreciendo a las regiones y los departamentos que tienen un índice multidimensional de pobreza mayor. Tampoco. Se está favoreciendo a todas las regiones que tienen un menor índice multidimensional de pobreza, y a las que tienen un mayor índice multidimensional de pobreza no les llega ningún recurso. Entonces, que no nos sigan hablando de igualdad con el programa Ser Pilo Paga, por lo menos no de igualdad social, y que no sigan promoviendo y utilizando a 40.000 estudiantes para captar recursos en las instituciones privadas. Pero para que terminen de asombrarse, es que no puedo suprimir ningún anuncio. Para que terminen de asombrarse, como Ser Pilo Paga implicaba una clientela cautiva para las universidades privadas, de pronto la matrícula de las universidades privadas se disparó. Y eso, aquí estamos jugando solo con la matrícula de la Universidad de los Andes. Fue más alto, desde luego, la Universidad del Norte, porque le convenía. Fíjense que hasta el año 2015 el incremento era más o menos del 5.40%. Y con Ser Pilo Paga se disparó el incremento al 9.60%. ¿Quiénes quedaron fregados? Porque eso no es solo de los sectores populares, las clases medias. Porque a los estratos 1 y 2 que iban a acceder a la universidad, el Estado les pagaba las matrículas que cobraran los Andes. Y las familias ricas sus hijos no estudiaban en el extranjero, sino que estudiaban en Colombia, pues pagaban la matrícula, no hay ningún problema porque es un porcentaje muy pequeño de sus ingresos. Quienes no podían pagar la matrícula, las clases medias. El programa Ser Pilo Paga, además de todo, y no se han dado cuenta, fregó a la clase media. Bueno, con eso termino. Las reformas que se han hecho. Esto es asombroso porque es la estrategia que han utilizado y nos ha costado trabajo reaccionar frente a esta estrategia. Este es un trabajo que se hizo, que hicieron en Ascun. Leyes. A solicitud nuestra. 113 entre el siglo XX y el XXI fueron aprobadas. En la primera parte y la segunda parte del siglo XX fueron aprobadas 52 leyes sobre educación superior. En 18 años del siglo XXI, 64. Una maravilla, eso es una maravilla. Esos indicadores solo se encuentran en el fútbol. Los decretos.
Tenemos 73 decretos aprobados. En la primera parte del siglo XX, 50 años, 10. En la segunda, 39. Y en los 18 años del siglo XXI, 11. Y un decreto único reglamentario. Y aquí tienen todas las microreformas, que son muchas y no habíamos reaccionado. Si ustedes se fijan, estas han estado en los últimos 5 años. El acuerdo por lo superior, que fue con el que empecé, el plan nacional decenal, el sistema nacional de cualificaciones, que va a terminar con la autonomía, y en eso tampoco hemos discutido, porque es la manera de definir el currículum o los currícula entre el Estado y la empresa, y que nos lo van a terminar imponiendo para financiarnos. La ley de financiación contingente, los nuevos mecanismos de aseguramiento de la calidad que van a ir hacia instituciones privadas de acreditación. También el ingreso a la OCDE, etcétera, etcétera, que podríamos hacer. Esto es una pequeña muestra. Terminé, Alonso. Muchas gracias. Mario, como usted también es animal, pero no tan grande, no se va a tomar los 13 minutos que se tomó Leo, ¿yo? Tiene 30 minutos exactamente. Le avisaré tan pronto falte que se presente lo Miriam. Está la presentación aquí. Ahí está, perfecto, listo, vamos a hacer eso. Bueno, aquí esto es un arreglo que hicimos Leopoldo y yo, porque efectivamente nos hemos encontrado en distintos escenarios y nos dimos cuenta que lo que presenta Leopoldo es empírico, es decir, esto es lo que ha venido ocurriendo, ¿cierto? Y entonces, bueno, no hay duda de que aquí tenemos una transformación de un modelo que antes era de financiamiento de universidades públicas a través del presupuesto, a un modelo que ahora es financiamiento de la demanda de las familias y los individuos a través del crédito. Ese es el núcleo duro de eso, ¿cierto? Ahora vamos a entender por qué, de dónde sale eso. Entonces, bueno, voy a recorrer un poco estos 4 puntos. Primero, la trayectoria política de la educación superior. Es que dicen, no, es que aquí no hay política pública. Claro que hay política pública y está estructurada de una forma que tenemos que entender. ¿Y cuál es el fundamento de esa política? No es solo en salud, en educación, también en salud, también en vivienda, también en pensiones, en todos los sectores que antes llamábamos derechos y servicios públicos. Bueno, la funcionalidad de las recientes medidas, es muy importante ver que este conjunto de decisiones están articuladas en ese mismo sentido, y finalmente la propuesta de una agenda común que tendríamos que construir y que expresamos en una mesa que se está trabajando con profesores, pero que queremos que sea una mesa nacional donde estén profesores, estudiantes, trabajadores, rectores, una mesa de unidad. Entonces necesitamos una agenda común. Entonces aquí hay una propuesta simplemente para eso. Miren, yo creo que es muy importante reconocer que nuestro país, si se compara con los vecinos de América Latina, cuando tuvo esa fase de expansión de la oferta, toda América Latina, toda, ustedes revisen desde los 30 o 40 hasta los 80, Argentina, Brasil, México, incluso Ecuador, Venezuela, aumentaron fuertemente la oferta de educación superior. ¿En medio de qué? Pues de la expansión de los estados, de esta idea de que eso era importante para la transformación económica de los países, para el desarrollismo aquel de la CEPAL, de sustitución de importaciones, todo eso. Entonces la educación superior estaba ligada a eso. Entre el 50 y el 90 todas aumentaron, ¿sí? Pero proporcionalmente Colombia aumentó muy poco su oferta pública. Fue aumentando cada vez más y lentamente la oferta privada por una tradición viejísima que traemos desde el siglo XIX. Y es que en el pacto que se hizo en la Constitución de 1886, por el concordato, se le entregó la educación a la iglesia. Eso viene desde atrás. Entonces, claro, cuando se hace esta expansión, es una expansión bastante marginal. Y mientras tanto seguía la oferta privada creciendo, con una característica, y ahí viene el tema de la segmentación de la que habla Leopoldo, y es que se pensó que para eso había que formar profesionales, ¿cierto?, que consumieran esos desarrollos que ya se venían científico-tecnológicos del norte global y que rápidamente se incorporaran a esa industrialización por sustitución de importaciones. Entonces lo tecnológico, lo de innovación, inversión en tecnología no era el tema, era más bien consumir lo que se produce allá. Y por eso entonces se asume que el técnico y el tecnológico es como un eslabón inferior, es para pobres. Y se parece un poco
a la formación para el trabajo, al SENA. No es la dinámica que obtuvieron y desarrollaron pues los países del norte global, que era que no son profesionales lo que forman, es gente en investigación, ciencia, tecnología, investigación. Entonces, claro, las dos ramas científico-tecnológicas están en la universidad, así de sencillo. Nosotros hicimos una segmentación con una terrible forma peyorativa de ver lo científico y tecnológico. Pero eso está atado un poco a esta dinámica que tuvo el norte global, ¿cierto? Que fue transformándose de un modelo más ligado a la industria, ojo, eso que se llamó el régimen fordista de acumulación, fue transformándose hacia la financiarización y hacia el capitalismo cognitivo, que ahora les cuento qué es eso. Y nosotros simplemente hemos venido consumiendo de todas esas cosas y cada vez más adaptándonos a esa lógica, pero con una condición muy terrible que es nuestra guerra. La guerra también ha tenido un efecto enorme en la deslegitimación del Estado, ojo a esto, y por tanto de la política, de lo público, y la idea de que lo privado es finalmente lo que mejor calidad da, lo que más sirve, lo que sí es eficiente. Toda esa lógica de destrucción de lo público tiene que ver con nuestra guerra. Pero entremos ya mismo a esto porque no lo estamos discutiendo en las universidades y es fundamental que lo pensemos seriamente. El capitalismo global cambió, ha venido cambiando, pero sobre todo desde el mundo del trabajo. Y por eso es que estamos en lo que estamos. En el mundo del trabajo, digamos, si uno recuerda cómo se trabajaba en esa organización del capitalismo industrial, pues eran las fábricas fundamentalmente, pero fábricas además con cadena de producción, con toda una serie de procesos, procedimientos, etcétera, que pues estaban encadenados completamente, y ahí se necesitaba cierto tipo de trabajador produciendo esto. Bueno, pues lo que ha venido cambiando cada vez más es que ese proceso productivo empezó a hacerse con bienes que se llaman inmateriales, pero que realmente tienen una base material, basados en información. Información que se convierte en conocimiento por distintas vías, pero con una característica fundamental, es que esos bienes informacionales, digámoslo así, empiezan a atravesar la vida cotidiana de todos nosotros y nosotras, a través de los teléfonos, por ejemplo. ¿Sí? Es información, millones y millones de informaciones que se utilizan para acumular capital por distintas vías. ¿Sí? Ya les voy a mostrar un poquito cómo es eso. De manera que antes se pensaba que había un trabajo muerto en las máquinas, es decir, un acumulado ahí, un trabajo vivo del trabajador. Pues no, ahora todo es trabajo vivo. Y sin darnos cuenta, cuando consumimos, estamos ayudando a acumular a alguien que no vemos. Google, por ejemplo. Bueno. Pero esto tiene una característica. Y es que si antes aceptábamos siglo XIX y comienzos del siglo XX y toda la cosa, que había como un conocimiento acumulado de la humanidad en cada cosa que se producía, máquinas, invenciones, etcétera, cada vez más en esta lógica del capitalismo cognitivo se va pasando a demarcar, encerrar eso que era el general intellect, el conocimiento como un bien común, en derechos de propiedad intelectual. Eso más o menos fue lo mismo que pasó con la tierra en el siglo XVI-XVII, después con el trabajo que se convirtió en mercancía. Bueno, todas esas cosas, estamos en el último acercamiento del capitalismo, ¿cierto? El conocimiento convertido en derechos de propiedad intelectual. Y eso es lo que explica por qué es que los medicamentos son tan caros, no por lo que cuesta producirlos, ni siquiera por lo que cuesta investigar para producir el conocimiento. No, el 17% nada más del precio de medicamentos está invertido en ciencia y tecnología. Entonces, es decir, aquí lo que tenemos es una explotación enorme del conocimiento por unos pocos que acumulan con él. Y las universidades reproducimos eso, ¿cierto? Internet, obviamente, si vean cómo es que se da hoy la forma de acumulación a través de los Big Data, lo dicen por allí, pero sobre todo patentes, y la universidad reproduce el modelo. Entonces tenemos que discutir esto, porque nos vamos a meter en esto, vamos a seguir en esto o entramos en otra lógica. Pero ojalá lo reprodujéramos desde el centro, es que somos periferia. Entonces por eso es que efectivamente lo que hacemos es una reprimarización de la economía, diciendo lo único que podemos es sacar nuestros recursos para venderle a esos ricos de arriba, ¿sí? Minería, petróleo, toda esta cosa, porque es la única riqueza que tenemos. Financiarización, eso sí, porque todo está atado a la lógica financiera. Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene conectados 5 sectores de la economía colombiana a través de sus bancos. Bueno, y consumismo de esto.
de lo que produce el capitalismo cognitivo y nosotros somos productores de grandes ganancias, pero para ellos. Entonces, claro, lo que tenemos es una gran desconcentración geográfica donde uno tiene la apariencia de ser emprendedor, la tal economía naranja. No, yo solo me puedo inventar un software o una app y entonces ahí me vuelvo rico, como Zuckerberg, es una maravilla. No, eso es descentralización geográfica y centralización del comando y de la acumulación, así de sencillo. Hay varios estudios que muestran eso. Entonces, ¿qué pasó? En esa dinámica de transformación, fíjense cómo es la cosa, empieza a surgir la idea de que el Estado nos dice, no, eso es neoliberalismo. Claro que es neoliberalismo, pero el concepto es más complejo, ¿sí? Es un Estado que se retira de la provisión de todos esos llamados servicios públicos, los entrega al mercado y se convierte en Estado regulador. Y en cada sector crea mecanismos de regulación, pero se retiró. ¿Cierto? Entonces, por eso, todos los agentes deben convertirse, sean estatales o privados, deben convertirse en empresas autosostenibles. Esa es la lógica básica. Pero uno diría, ¿pero eso desde dónde viene? Pues quedó en la Constitución del 91. Se los puedo demostrar artículo por artículo de la Constitución. Dijimos, no, pero es una Constitución garantista, porque mire todos los derechos que nos dio. Sí, pero en cada uno de los artículos, aunque diga derecho, inmediatamente dice servicio público, con una nueva concepción de servicio público, y es que lo podrán prestar particulares. Por eso la ministra dice hoy, la anterior y la anterior y la anterior, todas han sido mujeres además, ¿no? Eso no garantiza que tengan un enfoque de género, son mujeres bastante masculinizadas, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Servicios públicos, claro. Podrán prestar particulares porque había que dejar entrar toda esa masa de oferentes privados y ver cómo se iban trasladando los recursos hacia esos oferentes privados, pero con una condición: demostrar ser pobre. Solo quien demuestra ser pobre merece, ojo a esto, recursos públicos para entrar a ese mercado. Esa es la lógica. Entonces miren cómo quedó, por ejemplo, en educación, artículo 67. Claro, es un derecho de la persona y un servicio público. Después nos dice, eso es una corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia, ¿sí? Entonces empieza la corresponsabilidad. Y bueno, es obligatorio entre los 5 y los 15, hasta tanto, y el resto, ojo, el resto, eso es un bien privado. Eso es una cosa que la gente compra y vende de acuerdo a su plata. Muy bien. Ahora, los particulares, le hacen un artículo 68 en la Constitución, los particulares podrán fundar establecimientos educativos, podrán, y estimulemos para que sea por ahí, y la tal autonomía universitaria, pues bueno, se dejó en general, y se dijo el régimen especial de universidades públicas, pero porque hubo una gran presión y una lucha muy grande de las universidades públicas para estar como un sistema, por lo menos estatal, porque era claro que estaba ya privatizándose de tiempo atrás. Y dice, mecanismos financieros. El Estado, dice, va a crear mecanismos financieros para acceso de todas las personas aptas. Y ahí nos metieron en el proyecto del mérito. Acceso por mérito. Y está demostrado que el acceso por mérito lo que hace es reproducir las desigualdades acumuladas. De región, de género, de clase, bueno, de etnias, ni se diga. Entonces lo que hicimos fue como legalizar esa cosa de que somos desiguales y estamos en una cosa de inequidad innatural. Y se dejó esa idea dual, ahí ya no solamente por el tema académico, sino un sector privado y un sector público, y bueno, y eso es lo que hemos venido realizando. La ley 30, precisamente, si ustedes la leen con calma, es realmente la expresión de que esto es un sistema dual. Por eso la ministra no tiene ningún problema en decir, es un servicio público que prestan IES, todas son IES, instituciones de educación superior, públicas y privadas. Entonces la platica hay que ver cómo se distribuye, es por eso. Porque viene desde allá y porque hay una convicción de eso que ahora les muestro en qué se basa. Ahora, al comienzo fue la fuente privada era el gasto de bolsillo, pero descubrieron que eso era demasiado costoso y muy difícil para meter a todo el que pudiera pagar, entonces pasaron al crédito. EICTEC se convirtió en una banca de segundo piso, pero si ustedes ven, todos los bancos están prestando para las matrículas de todas las universidades privadas, no solo de los Andes, de todas. No importa la calidad, hasta el Fondo Nacional de Ahorro, todo el mundo. Bien. Y la fuente pública, artículo 86 y 87. El artículo 86 no dice
que sea solo el aumento según IPC, no dice. Y por eso a los rectores hay que convencerlos, Leopoldo, de que no sigan peleando con un cambio en el artículo 86. No hay que cambiar nada. Como mínimo, debe ser al ritmo del IPC. Como mínimo, pues nos dejaron en el mínimo. Pero se puede poner más, sin ningún problema. Y se ha hecho en varias ocasiones. Y el artículo 87 se refiere a aumentos de acuerdo con el crecimiento del IPC. ¿Sí? Un porcentaje del crecimiento del IPC se asignaría a las universidades públicas. Bueno, nada de eso se ha cumplido, obviamente. La autonomía universitaria, pues hombre, tiene esas dos miradas. Una que es la empresarial, y entonces por eso las universidades privadas dicen, no, momentico, si usted me va a controlar, solo puede llegar hasta aquí, porque esto es empresa privada. Y en la pública se dijo, no, pero es que el Estado tiene que estar y las empresas tienen que estar diciendo que necesitan de las públicas. Por eso los consejos superiores son tripartitos, ahí sí, ¿no?, de la comunidad universitaria, del Estado y de las empresas externas. ¿Sí? Es una lógica todo el tiempo de tutorial. Nunca hemos tenido un ejercicio de autonomía plena universitaria, nunca. Pero porque está en la ley 30. Bueno, todas son, y es en competencia, y empiezan a generar toda esta lógica de la competencia, y ahí aparece el concepto de calidad, que es muy importante entenderlo. Si discutimos en nuestras comunidades académicas qué significaría calidad, pues obviamente llenaríamos de otros contenidos distintos a los formatos de acreditación, ¿no les parece? Que ahí hay una cosa muy rara. Bueno, pues es que esto es la lógica de regulación de la calidad que hace el Estado con el mercado. Dice, en el mercado que hay unos productos, unas salchichas, ¿cierto? Salen unas salchichas. Entonces yo me devuelvo y veo a ver cuál es el proceso de producción de las salchichas, veo a ver cómo es esa entidad, esa institución, esa fábrica, cuáles son sus insumos, y hago evaluación de insumo, proceso, producto. Desde afuera, eso se llama acreditación. Saber Pro es cómo salió la salchicha. Así de sencillo. Sí. ¿Y quién va a comprar la salchicha? ¿Quién se la va a comer? Pues el mercado de trabajo. Entonces, que el mercado de trabajo diga cómo quiere la salchicha, cómo quiere el proceso de producción de salchichas, y bueno, desde el principio, qué insumos quiere y cuánto puede costar esa cosa. Entonces, por eso cambió el sistema de acreditación. Pero es para eso, para garantizar esa lógica de calidad desde el Estado, y todas deben competir. Muy bien. ¿De dónde sale eso? Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Miren, el neoliberalismo es una posición de filosofía política fundamentalmente. Surge del debate en economía, claro que sí. Tiene que ver con la dinámica de la economía, si ustedes ven, desde los 20 y los 30. von Mises, por ejemplo, o Hayek, discutiendo con la planificación de la economía desde el socialismo real, pero también la planificación de la economía desde el estado de bienestar. Ellos decían, no, eso no solo es injusto y es inmoral, es imposible. Decían, lo único que coordina las relaciones entre los seres humanos es el intercambio entre libres e iguales, es decir, la posición liberal original, ¿sí? Y ahí empezó toda esa idea de que el Estado es el camino a la servidumbre y que lo que hace es limitar el ejercicio de la libertad. Fíjense que esa es la muy ideología liberal. Después se fue llenando de contenidos en la economía como disciplina, y ahí salió la corriente neoclásica, se llama así. Neoclásica porque parte de los principios de la economía clásica, ¿cierto? Somos individuos egoístas y competimos entre todos, pero no cree en el equilibrio general de la libre oferta y demanda, que era la economía clásica. Tampoco cree en el equilibrio general que propuso Keynes, o Keynes como le decimos aquí, de la demanda agregada y además sostenida con una intervención del Estado, ¿sí? No, ellos dicen, un momentico, aquí no se ha pensado en los individuos racionales económicos que somos todos y todas. Naturalmente, todos somos egoístas. Y como somos egoístas, siempre queremos obtener más por menos. Entonces empezaron a aplicar esa lógica de la elección racional, así se llama, rational choice, ¿no? El homus economicus, racionalizando todo. Entonces, mire, si usted se fija en el individuo que consume, usted puede diferenciar bienes privados de bienes públicos. Y entonces un bien privado tiene tres condiciones. Surge de un deseo individual. Quiero un helado, quiero un pan, quiero tal cosa. Un deseo, no necesidad humana, no, un deseo. Va al mercado
se consume y se agota en el consumo. Luego excluye a los demás, tiene un principio de rivalidad, porque a nadie más benefició. Y en esas condiciones la gente está dispuesta a pagar. Entonces dicen, ajá, entonces los bienes privados, déjeselos al mercado, con libre elección del consumidor, atiendan a eso, y libre competencia entre oferentes, y produce supuestamente, de manera natural, mejor calidad, menor precio. ¿Sí? El ministro de Salud, Fernando, profesor Navarro, cuando discutíamos esto me decía, es que usted no cree en el mercado, si esto lo produce el mercado y es cada vez más barato. El mercado produce esas bellezas. Ajá, cada vez más barato, ¿no? Bueno, ¿y a quién beneficia, no? Ah, bueno, ¿y quién acumula con eso? Ah, eso no me importa. Ah, bueno, muy bien. Y al otro lado, bienes públicos que tienen que tener las características al revés. Afectan a muchos al mismo tiempo. Mal o bien, es decir, tienen altas externalidades. Ojo a eso, altas externalidades demostradas. En esas condiciones la gente no está dispuesta a pagar, entonces eso sí déjeselo a lo público, al Estado. Pero si el Estado lo puede contratar, ojo, lo puede contratar o lo puede concesionar en la lógica, o alianza público-privada, entonces mejor que lo haga el mercado, o agentes privados del mercado. Eso es lo que está pasando. La educación, dicen ellos, superior, léanse los documentos del Banco Mundial desde la década de los 80. La atención médica, léanse los documentos desde la década de los 80, esas cosas son bienes privados, ¿sí? Solo que la educación básica y media puede reconocerse con altas externalidades, pero después de cierto punto no, eso es de consumo individual, él solo se beneficia, el individuo es un usuario de ese bien privado, entonces pues que pague. Ahora, si no puede pagar ya, pues que pague después, a través del crédito o a través de el financiamiento contingente al ingreso. Léanse, por favor, léanse, es fácil de leer, la ley 1911 que acaban de aprobar en julio de 2008, que dice con toda claridad, no mire, entonces lo que va a pasar aquí es que como usted ya consumió ese bien privado, lo usufructó tanto, pues cuando tenga un ingreso, le aplicamos una lógica de parafiscalidad. El registro de pila va a tener una columna más que va a decir pago de su educación, hasta que se muera, con una tablita que dice, de acuerdo a su ingreso, cuánto le voy a quitar para recuperar lo que usted ya consumió. Eso es la lógica de los bienes privados, bienes públicos, y educación está ahí metida. ¿Listo? Por eso el Banco Mundial dice, es que ustedes no saben de economía ni nada, y la ministra dice con toda tranquilidad, ¿ves? Están convencidos, esa tecnocracia está convencida de que esto es así. Y nadie les ha hecho lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez más, esto se convierte además no solo en la cosa neoclásica, sino neoinstitucional en economía, que va generando toda esta idea de entonces cómo mejoramos ese papel regulador del Estado, de mercado, o regulador del mercado, y cómo impulsa además ese mercado. Entonces, todas las medidas que hemos venido teniendo en todos los sectores, insistamos en eso, no es solo educación, es pensiones, seguridad social en su conjunto, riesgos laborales, salud, vivienda, todos los sectores. Es esta misma lógica. Primero hay que impulsar la inversión. Entonces, el primer huevito de Uribe, ¿recuerdan? Confianza inversionista. Eso es seguridad jurídica a largo plazo para las superinversiones y tiene que ver con los TLCs y con el nuevo ordenamiento de la OMC. Usted tiene que garantizar que hay confianza transnacional para invertir en educación. ¿Se acuerdan que era el comienzo de la reforma de Ley 30 de Santos? Hombre, eso hay que dejar que invierta la gente, pero con lucro, porque si no, no van a venir de las transnacionales a invertir en educación. Así de sencillo. Bien, segundo, subsidio a la demanda. ¿Por qué? Eso es el tercer huevito para pobres. Se llama, usted tiene que demostrar ser pobre, primero. Eso es Sisbén 1 y 2. Sisbén es una encuesta, muchachos, no es lo mismo que régimen subsidiado en salud, entiendan bien, es simplemente, vemos en las familias quién cumple el requisito de pobre y le damos el carnet de pobre, Sisbén 1 y 2. Ojo que si compró un televisor, usted ya no es pobre. ¿Cómo compra un televisor y no compra la comida? Por favor, usted no merece ser pobre. Fíjense cuál es la lógica de eso.
Sí, es eso. Es que no, lo hemos introyectado y nos parece natural. Sí, es que más vale ser rico y gano que pobre y enfermo, decía Pambelé. Ya, natural, listo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Que con esa lógica de demostrar ser pobre es lo único que justifica, ¿sí?, la inversión de recursos públicos a través de subsidio a la demanda, y es lo que justificaría en educación superior el asunto. Por eso es que se habla de una transformación del sistema de financiamiento hacia el contingente al ingreso. Y crearon el fondo ya. Carrasquilla va a venirnos ahorita diciendo, no, miren ya, dejemos la cosa, compitan por esos recursos y digamos más bien cuál es la tarifa que va a pagar el Estado por los pobres, y como la universidad pública atiende a los pobres, pues bueno, compitan con las Andes a ver si quieren más pobres o no. Eso es, muy bien. Ese es el huevito de los pobres. Con una cosa más, léanse por favor ese artículo, se llama Manejo Social del Riesgo, un nuevo marco conceptual para la protección social y más allá. Holtzman y Jürgensen, dos economistas del Banco Mundial, desde 2000 plantearon esto. Dicen, sí, mire, es que es muy sencillo. La sociedad está constituida por individuos, todos. Y lo que pasa es que somos como trapecistas. Ojo, trapecistas. Cada uno en su trapecio, con su propio esfuerzo, fíjense, se sostiene ahí. Y bueno, pues le dan una comidita o lo que sea, pero el tipo se sostiene allí. Y si alguna cosa de la adversidad de la vida le rompe una cuerda, le da una enfermedad, necesita mallas de protección como los trapecistas. Solo que no piense que el Estado les va a dar esa protección, no sean paternalistas. Eso cada cual ve a ver cómo hace. Entonces la familia es la primera malla. Y la familia se debe encargar de los pobres, los discapacitados, los niños. Sí, pues, hombre, con responsabilidad de la familia. Léanse, por favor, el nuevo proyecto del Ministerio de la Familia, a ver si no es así. El Estado va a ser simplemente subsidiario de los pobres y que las familias respondan, por favor. Y además familia de padre, madre, hijos, ¿no? Esa otra cosa no es familia. Bueno, muy bien. Pero además de eso, entonces, los vecinos, hombre, pero colaboren. La iglesia por eso se convirtió en otra vez alternativa de filantropía y de caridad. Y después, bueno, si usted es previsivo y aprende a ahorrar, entonces también aprende a comprar seguros. Seguros para todo, para la educación, para la vivienda, para la salud, para las mascotas, todos seguros, ¿sí? Y ya en última instancia, la nueva protección social es cuando usted demuestra ser extremadamente pobre, está en la inmunda y ahí sí nadie puede ayudarle, entonces el Estado va y le da un subsidio a la demanda, pero condicionado. Los tipos, léanse eso, dicen, es que mire, las familias pobres no saben invertir en su propio capital humano. El tipo va y se toma las cervezas, hombre, qué vaina, con lo que le da el Estado. Entonces se lo damos a la mujer, pero obligándola a que se porte bien. Condicionado. 51 condiciones tienen en este momento los subsidios integrados del programa Juntos. Bueno, eso es. Entonces, ¿en qué mundo estamos? ¿Nos hemos dado cuenta en qué mundo estamos? Esto es absolutamente neoclásico, procapitalista. ¿Cuál derechos? Ni qué nada, ni qué Estado que va a redistribuir. Nada de eso. Ni siquiera seguridad, pues. Y bueno, la seguridad era para los sectores medios, y ahí siguen con su democracia, pues su seguridad democrática. Pero eso sí hay que ponerle pues todas las condiciones, y que el sector financiero, seguro, crédito, la tarjetica, todo eso se fortalezca con esta vía. Entonces lo que tenemos en este momento es la vuelta de tuerca, sí hay que entender. Se ha venido instaurando más de 25 años, y ahora dicen, no, ya acabemos con esta cosa, hombre. Vamos a asfixiarlas, es lo que ha venido pasando. Con los hospitales no hubo necesidad porque simplemente se hizo el cambio del subsidio a la oferta a la demanda muy rápido, convirtiéndolas en empresas sociales del Estado, autosostenibles, vendiéndole los servicios a las EPS, y les deben 8 billones de pesos, han quebrado 80 hospitales y los han vuelto a abrir precisamente para que sean más rentables. Bueno, eso es. Lo mismo va a pasar con estas universidades públicas. Entonces, asfixia, entramos a la cosa, clave esto de contingente al ingreso, por favor lean eso es una parafiscalidad derivada de la educación superior recibida. Entonces, por eso es que dice Leopoldo, que dentro de poquito dicen, ustedes pasaron por la nacional y no han pagado. Un momentico, en su pila tiene que pagar lo que recibió, no es que usted lo consumió y se benefició solito. Muy bien. Y entonces acreditación es depurar la competencia, es lo que están haciendo, depurando la competencia. Con el tema de los salarios, hombre, que sea más competitivo, ¿sí?, el mercado de trabajo y sobre todo de las universidades públicas.
porque se dieron cuenta que cuando se asignan los puntos a la base salarial, pues aumenta el valor de la planta. Entonces, si lo ponen como bonificación, ese es el núcleo del asunto. Si lo ponen como bonificación, pues entonces ya no hay problema, porque es una sola vecesita. Cuando usted hace un artículo, le dan por ese artículo una cosita y ya. Entonces eso baja los costos progresivos de la planta de profesores. Y bueno, los impuestos a los sectores medios. Fíjense que muchos profesores nos quejamos porque nos cambiaron el tema de las exenciones, ahí sí nos aplican a nosotros, para decir que los recursos que recibimos, que están divididos en gastos de representación y salario, gastos de representación estaban excluidos, pues los incluyeron, y entonces ahora pagamos 3 salarios al año en impuestos. Los profesores y sectores medios en todos los sectores económicos. Y bueno, estamos reprimarizando más. Ahora viene la ministra de Minas diciendo, pero ¿cómo no vamos a sacar la riqueza que tenemos del petróleo? ¿Cómo vamos a educar a los niños? Hay que hacer fracking. Acabando con el ambiente, porque pues ¿qué vaina? Pues es nuestro lugar en el mundo. No hay nada que hacer. No podemos competir con ellos, entonces les vendemos y ya. Y el petróleo subiendo, ¿cómo vamos a desperdiciar semejante maravilla? Y bueno, todo esto que hemos venido diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya para la agenda. Miren, estamos en un debate que es muy terrible porque nos ha puesto en una discusión muy dura. ¿Qué hacemos frente a semejante límite, semejante borde ya de vuelta de tuerca? Entonces, hay un sector de profesores, y lo puedo decir con conocimiento de causa, que dice, adaptémonos, hombre. Mejor adaptémonos, somos ya de excelencia. Universidad de talla mundial, ¿a qué le temen? No, vamos a competir, chévere, vamos. Entonces venga, más bien negociemos la tarifa que nos van a pagar por cupo. Ahí hay un sector importante. Otros, no, resistamos, no sé qué, sobre todo estudiantes, organizaciones, no, resistamos que esto va a cambiar si resistimos. Pues la resistencia no es suficiente en este momento. Hay que resistir, pero no es suficiente. Otros proponemos que transformemos. Entonces nos toca tomar la iniciativa. Ese es el punto. Tomar la iniciativa de la transformación, y eso es a la sociedad colombiana completa. No es negociar con el gobierno de turno, es presentar una idea de cómo es que entendemos la educación superior y hacia qué le apuntamos, ¿sí? Entonces ya hay varias propuestas. Por favor, léanlas todas con mucho cuidado, no se pongan a ver que quién está compitiendo con quién. No, qué dice ASPO, qué dicen los profesores, qué dicen los rectores, qué dicen las distintas asociaciones de estudiantes. Toda esa cosa se puede hacer sin problema. Y la señora María Victoria ya lo que dijo es que va a ser distribución de cupos. Entonces ya es claro que ellos van para allá. No esperemos, no, ya dijo que Serpi lo paga, se acaba, ya ganamos. No, señor. Tenemos una lógica financiera de cómo hacer más rentable esa transferencia a la universidad privada y de todos modos cómo cambiar el financiamiento de la oferta de las públicas hacia el financiamiento de la demanda. Esa es la lógica. Entonces decimos, mire, empecemos por algo serio, y es decirle a la sociedad colombiana que nosotros entendemos el conocimiento como bien común, no como una cosa ligada a la propiedad de individuos, ni allá donde se acumula, ni cuando se está accediendo a la educación superior. El acceso a la educación superior se ve como un derecho universal para acceder a ese bien común, ¿cierto?, que es el conocimiento. Eso es una discusión de fondo, es de economía política y de filosofía política. ¿Qué significa universalizar la educación superior? Y no es en lo abstracto. Veámosla, comparemos con los países que universalizaron hace 50 y 60 años la educación superior. A ver qué ha pasado. Y si no es preferible eso que estar en esta competencia de que cómo voy yo ahí, la cosa de quién se salva. Bueno, pero eso implica también cambiar la matriz epistémica. Yo sí creo que eso es importante discutirlo. No podemos simplemente seguir consumiendo lo que se produce en el norte, sino cómo hacer para reconocer nuestros propios saberes, generar unos procesos de transformación más nuestros. Bueno, eso no quiere decir negar la ciencia, eso significa es cómo construir nuestro propio saber. Derecho universal no condicionado, esa es una cosa fundamental. ¿Y cómo ligar esto a la paz? Ojo, paz con diversidad regional. Entender que somos diversos, no somos formateados por un formato de acreditación, no. Incluso lo de las competencias, la formación por competencias, tenemos que discutir eso en nuestras facultades. ¿Qué significa esa tal competencia? Es un formateo hecho basado en evidencia creada desde el norte, según la industria farmacéutica y la industria de las tecnologías, incluso en medicina veterinaria. Bueno, entonces seguimos allá o vamos a discutir seriamente qué tipo de formación necesitamos.
Bien, implicaría un nuevo sistema de educación superior, pero financiado hacia la oferta, por la oferta. El nuevo sistema, decimos, debe ser organizado por regiones, pero es que el hecho de hablar de la oferta significa que estamos optando por un modelo de financiamiento y le estamos diciendo a la sociedad, no estamos negociando un pedacito aquí para la crisis y no sé qué tal, es el modelo de financiamiento. Es decir, profundizar el financiamiento de la oferta con unos criterios, con unas cosas que ya les voy a plantear, y superar esa lógica de que es por la demanda y por el crédito, por el endeudamiento de las familias y las personas que se va a financiar esto. Pero el SUBE también implica repensarlo, ojalá todo el sistema de educación superior, pero repensarlo regionalmente, en una alianza estratégica entre universidades regionales y nacionales, técnicas, tecnológicas, SENA, pero según las necesidades de las regiones. Y eso articulado a ciencia, tecnología e innovación, no esta pendejada que nos tiene conciencias de que saca una poca platica, que todos nos rasguemos ahí entre todos, como perros con la presa, ¿sí? Una cosita así, diciendo que eso es competencia y calidad. No, esto tiene que ser solidaridad, tanto en la producción de conocimiento como en la formación en educación superior. Y tiene que ser con participación de la gente en las regiones. Y en la universidad, obviamente. Ahí estamos hablando de otro tipo de autonomía. Autonomía pensando en cómo es que nos gobernamos, cómo es el tema de la elección de nuestras directivas, si es de nuestras comunidades académicas. Pero fíjense, ahí estamos hablando de unas rutas de articulación entre la formación técnica, tecnológica, profesional, de posgrado, etcétera, incluida la educación para el trabajo, pero que es diferente con el financiamiento de lo público. Nos dicen, bueno, ¿para qué? ¿Pero para qué quieren ustedes financiar? Hombre, planta. Y estamos diciendo no solo de profesores, sino también del personal administrativo que se les necesita. No esta cosa de páguenme por cupo y yo voy a ver cómo hago. Planta. ¿Cuánto nos cuenta la planta de expansión, de incremento de nuestras coberturas en las regiones? De investigación estratégica y extensión solidaria. Bueno, de infraestructura, de bienestar universitario. Esos cálculos concretos tendríamos que hacerlos juntos con las universidades de las regiones. Y ahora nos dicen, ¿y de dónde va a salir la plata? Es que usted sueña mucho, ¿eso qué tal? Hombre, miren, por favor léanse los trabajos que han sacado el Grupo de Justicia Tributaria, que no es solo de la Universidad Nacional, tiene en varias universidades, y que nos muestran cosas como esa. 253 beneficios tributarios vigentes en 2015, nos dice el profesor Pardo, y que cuestan 3.300 millones de dólares anuales. ¿Beneficios tributarios para quién? Para los ricos, para los grandes propietarios. Y no hay plata. Dice, esta gente son beneficios para que generen empleo. ¿Han generado empleo? También está demostrado que no. Bueno, entonces, retirar los beneficios tributarios, generar el impuesto a la riqueza. Eso se tuvo un ratico, y es que para quitar la parafiscalidad, ya lo quitaron otra vez. Impuesto a la riqueza, se puede hacer sin ningún problema. Dividendos. También los dividendos precisamente es lo que hace que todo el mundo quiera meter la plática en acciones y después sacar sus dividendos, porque eso no está. Yo pago renta por otro lado. Mi patrimonio es una cosa distinta a los dividendos. Bueno, el sector financiero y la renegociación de la deuda, está clarísimo. Ahí se dio cuenta Carrasquilla, pues, ¿no? Que estábamos pagando el año entrante 60 billones por la deuda externa. Y por una decisión así, sencillita, no voy a pagar 14, yo les quedo debiendo 14, y con esos 14, ¿qué va a hacer? 7,5 billones de pesos para que las EPS paguen la deuda que no han pagado. Cuando esos recursos que se les dio a ellas son públicos también. Entonces les vamos a volver a recuperar, a salvar a las EPS con esa plata. Bueno, 3 billones para guerra, 500,000 millones para educación superior, que léanse por favor cómo están asignados, ¿sí? Bueno, ya nos han dicho, 55,000 millones para funcionamiento, ¿sí? Una partecita ahí para inversión, que competiríamos entre todas las universidades, y otra vez 100 y pico de mil para el ICETEX, el PILO paga. Así que aquí nos están echando pues todo el cuento. Muy bien. Entonces eso implica reforma tributaria progresiva, y yo quiero insistir en el tema de la autonomía. Gran parte de la problemática que tenemos, de que no nos hayamos dado siquiera cuenta de qué ha venido pasando, es que no ejercemos autonomía. Y no la ejercemos porque cada cual está pensando en sí mismo.
¿Cómo voy yo ahí? Aquí en la universidad. ¿Cómo salgo más rápido? Una red de Facebook, de cátedras y ¿qué? Electivas fáciles, chévere. La cosa bancarizada de los créditos que nos montaron, la bolsa de créditos que nos dejamos montar esa vaina. Los estudiantes para que salgan rápido. Claro, para que piense solo cómo voy yo ahí, cómo me gasto mis créditos, cómo es mi bolsa de crédito, como si estuviera en un banco. Entonces estamos introyectando eso. Y a los profesores nos dijeron, mire, si usted produce más, le damos más plática. Entonces, claro, concéntrese en la investigación, en publicar artículos, en los posgrados, que es lo que me permite tener mano de obra barata de posgrado de estudiantes, y con eso va produciendo más. Entonces usted pues puede llegar a 20, 30 millones. Puede. Afortunadamente no todos estamos en eso, pero ¿qué genera eso? Que como yo me genero mi propio salario, eso de estar sindicalizado, eso de hablar de una asamblea de profesores, no, pero por favor, yo ya soy gentísima, a mí no me pongan a esa cosa de asambleas, entonces, por eso nos tienen absolutamente ligados a una lógica de capitalismo cognitivo, no nos hemos dado ni cuenta, y ahí vamos, chévere. No señor, gobierno universitario autónomo significa repensar todas esas cosas. ¿Y cuál es el lugar de la universidad pública y de esta universidad? Estamos en claustros y colegiaturas, es que diciendo que vamos a dar los lineamientos para 20 años hacia adelante. Y se acabó el tiempo, exacto. Entonces, bueno, planteémonos estas cosas porque lo que tenemos enfrente es una coyuntura crítica, muy crítica, de algo que se viene construyendo desde hace rato y que si no tomamos un cambio de dirección, miren, vamos a pasar, ahí sí, al exterminio, de la asfixia al exterminio, así de sencillo. Bueno, profesores Leopoldo, profesor Mario, de verdad que es muy gratificante contar con personas tan maravillosas, con toda esta dedicación, todo el juicio a hablar de lo público, ¿no? En un sentido profundo. Una invitación a un reconocimiento sobre un nuevo planteamiento sobre la justicia, la solidaridad, la transformación. Bueno, hay espacio para preguntas, para comentarios, entonces así que vamos a numerar. En una primera ronda, vamos a tener unos 20 o máximo 30 minutos aquí. No tenemos ese tiempo. No, porque a las 10 tenemos muy... Ok, listo, unos 15 minutos vamos a tener de participación con preguntas. ¿Está por allí, profesor? ¿Quién más? Profesor Cárdenas. Soy demógrafo. Y un punto adicional que está metido subrepticiamente, me preocupa muchísimo que el último llamado censo, pésimamente diseñado, teórico, está previendo que somos bastante menos de lo que somos, y eso impacta aquí terriblemente por los denominadores. Entonces, si bajan el denominador como quieren, a mucho menos de 50 millones, que son las previsiones que casi todos tenemos, cuando tú pones cualquier cosa que pones en la educación, pero ya no es sobre 50 millones y te pone menos, subió el porcentaje de lo que estaba dando. Una pregunta increíble. ¿Cómo un gobierno no logra ver que el censo era tan malo? Tendría ahí para cobrársela al anterior que le está cobrando todo, y resultó no cobrarlo. Es que era el momento preciso en que se quería cobrarle algo a Santos, era decir, un censo espantoso, se votó, no, lo están santificando y lo acabaron. Pero es casi de fuente segura, contactos, que el danimismo está proyectando el que paradójicamente Colombia disminuyó de población, pues estaba inflando sus expectativas, y podríamos estar más bien cerca de 40 y no de 50 millones. Mis humildes previsiones, antes de la crisis venezolana, que además es de paso, pero no se va, si mañana pasa algo grave en Venezuela, no hay un retorno, una persona no retorna después de que hizo un desarraigo espantoso para volverse a arraigar. Entonces, sin contar la parte venezolana, Colombia estaba ya cerca de 50 millones. ¿Qué hacemos si ahora nos lo hacen aparecer en 45 y todos los índices suben? Entonces están las coberturas, entonces está dando por educación tanto, no hablemos en números, sino hablemos en porcentajes. Esa parte ojalá ustedes la tuvieran en cuenta, porque a nosotros nos está empezando a preocupar. ¿Ya? Simplemente lo quiero aportar ahí y luego empecemos con las cosas que somos menos de los que somos. Respecto a la nueva institucionalidad, nueva
llamado universidad, algo así, sobre oferta y demanda. Y sobre todo nuestras carreras agropecuarias, donde tienen menos demanda cada día más que incrementamos en el tiempo. Sobre todo, que la ruralidad ha tendido a disminuir enormemente. Entonces, ¿qué va a hacer de nuestras carreras? ¿Qué va a hacer de nuestro aprovisionamiento de comida? ¿En dónde va a parar? ¿Cómo se puede negociar? Eso. García, había una pregunta al señor. Buenas tardes, profesor Mario Hernández, profesor Leopoldo Múnera. Como egresado de la universidad, vemos una completa reducción de los programas. Estoy aquí en este momento como representante de las comunidades indígenas. También pasé y accedí a ese programa y vemos una completa reducción del programa PAES. Entonces, aquí está la pregunta para nosotros, pensar cuál va a ser esa función de la Universidad Nacional frente a los principios del programa PAES y cómo debemos acceder. Entonces, pongamos ese escenario en discusión para desde allí debatir, porque hoy se están reduciendo los cupos de los municipios pobres y sobre todo del programa de admisión especial PAES, que antes funcionaba, pero que hoy es completamente no claro cuál es el acceso de los cupos que tenemos como programa de admisión especial. Gracias. Pues también teniendo en cuenta eso, quería preguntar qué piensa la universidad de que abrió ahorita o va a abrir nuevas sedes y nuevos programas con la falta de presupuesto, y también qué clase de calidad estamos ofreciendo a esos nuevos programas, a esas nuevas sedes, y bajando también otros programas, o sea, cómo está repartiendo todo y qué es lo que está pensando. Bueno, primera ronda, entonces daremos paso a quienes preguntan. Sí, hay un problema de tener los programas de acuerdo con la lógica de la oferta y la demanda, y es que eso no responde a las necesidades del país. Un país como este, que tiene tan serios problemas en el campo colombiano y que no está planeando la oferta de los programas de acuerdo con un fortalecimiento del campo colombiano y de la formación para el campo colombiano, es una universidad que no tiene sentido, que va perdiendo sentido. Entonces, si nosotros seguimos con la lógica de la oferta y la demanda en términos de los programas, evidentemente hay una gran cantidad de programas que se van a acabar y vamos a tener sobre todo una serie de programas en minería y vamos a tener una ingeniería extractivista que todavía no la hemos hecho, pero creo que va a ser el próximo programa que se proponga, y acabar con el resto de programas. Entonces, hay una discusión sobre cuál es la lógica de los programas y si esa lógica de los programas sigue respondiendo a la oferta y la demanda, o si nosotros entramos en el debate nacional de qué es lo que necesita el país. Por eso no podemos refugiarnos sencillamente en nuestra realidad, sino que tenemos que entrar en diálogo con el país y plantearle los problemas al país. El segundo es con los programas especiales. Parte de la propuesta que hacemos es que, y que se está haciendo, es que hay que desarrollar los programas especiales y que en las propuestas de desarrollo institucional, que deben ser las propuestas de base para nueva asignación de recursos, los programas especiales tienen que tener un eje, sin que sea una política de focalización, porque otra cosa es entrar en una lógica de focalización con los programas especiales, que me parece que es muy riesgoso, porque es esa lógica de que solo el pobre es el que va a tener una... No, aquí es un reconocimiento de las diferencias, y en ese reconocimiento de las diferencias, ¿cuál es el sentido de los programas? El tercer punto es muy grave en términos de la universidad, porque cuando el profesor Páramo pensó las sedes de frontera, hubo un tema que no se discutió suficientemente, a pesar de la extraordinaria formación como antropólogo del profesor Páramo. Y ese tema era cómo integrábamos la Universidad Nacional con las universidades regionales para hacer los trabajos de frontera. Por ejemplo, la sede de Caribe, la sede de San Andrés, ha debido hacerse con la Universidad de Cartagena, con la Universidad del Atlántico, además para potenciar estas universidades públicas y no como un enclave de la Universidad Nacional en San Andrés, con todos los problemas que eso nos ha generado, porque las diferencias culturales con San Andrés son absolutamente reales y los conflictos que hemos tenido con los pastores son absolutamente reales. Entonces, nosotros estamos desarrollando sedes de frontera como enclaves de la Universidad Nacional. No hay ninguna lógica para que nosotros desarrollemos una sede en Tumaco
sin tener una relación con la Universidad de Nariño, con todas las fortalezas que tiene la Universidad de Nariño. Lo mismo la Universidad de La Paz, que no deja de ser complicada por la manera como se ha desarrollado, por las promesas de recursos. Entonces, yo creo que tenemos que caminar para no estar lamentándonos sobre el pasado, hacer proyectos de sinergias regionales, de sinergias públicas regionales. Y pensar qué son las sinergias públicas regionales. Por ejemplo, como para lanzar una bomba, sería maravilloso que nosotros pudiéramos ofrecer un título de tecnólogo con co-titulación con el SENA. ¿Por qué no? La Universidad Nacional da la formación científica en la educación tecnológica y acuerda con el SENA los programas técnicos y tecnológicos. ¿Por qué no? El SENA es una institución que es la alternativa para los sectores más pobres de la población colombiana. ¿Será que la Universidad Nacional no tiene la capacidad para entrar en diálogo con el SENA para hacer unos excelentes programas tecnológicos? ¿Será que no podemos pensar sinergias o vamos a seguir pensando solo en nuestro ombligo, que se nos infla cuando decimos que es de la Nacional? Ahí está la pregunta. Sí, yo creo que es muy importante entender que la lógica del financiamiento es lo que estamos discutiendo, no tanto si nos adaptamos a oferta y demanda. Es precisamente por la lógica del financiamiento que nos obligan a adaptarnos a la oferta y la demanda, ¿sí? Si usted está solamente financiando de acuerdo a la elección de individuos que van a comprar al mercado, pues obviamente es la oferta y la demanda la que va poniendo, ¿cierto?, los criterios de selección. Pero si usted tiene financiamiento de la oferta estratégicamente pensada regionalmente, pues empieza a pensar dónde pongo esa plata pública, de qué manera, y tiene que hablar con los interesados, tiene que generar eso, meterlo en el plan de desarrollo, ojo, meterlo en los planes de desarrollo con enfoque territorial del acuerdo final, tiene que empezar a articular los planes esos que quedaron de la reforma rural integral, ¿sí?, del acuerdo de paz que no hemos querido leer a fondo. Entonces, bueno, resulta que iniciativas como la que está proponiendo el profesor Leopoldo, pues las estamos haciendo ya. Hay una cosa que se llama Escuela Permanente de Pensamiento Universitario, Red Salud Paz UNAL. Eso es una cosa hecha entre varias universidades, varias facultades de la universidad, y que dice, hombre, pues vamos a hacer un ejercicio de recolección de lo que piensa la gente a través de encuentros regionales con las universidades regionales, en materia de los 13 planes comprometidos en el acuerdo final en la reforma rural integral, punto 1.3. Léanselos, por favor. Y ahí está un plan especial de educación rural, ¿cómo les parece? Pero ahí está el tema de alimentación, el tema de ambiente, el tema de salud, el tema de vivienda, de infraestructura, toda esa cosa del campo. Y como es que eso lo produjeron las FARC, entonces yo ni lo leo, porque me vuelvo fariano. No, es que es el momento. Castrochavista, exacto, esa es la palabra. Entonces, no, yo creo que es el momento de que nos conectemos más con el país y que como Universidad Nacional estemos dispuestos a relacionarnos con todas las universidades regionales, las técnicas y tecnológicas y con el SENA. Así de sencillo. Es un problema de cómo construir realmente unidad por la defensa de la educación superior. Y pues no estar buscando ver cómo voy yo ahí. Entonces, claro, lo diferencial ahí aparece de una manera muy clara ligada a los territorios. Es que lo estamos haciendo mal. Mire, el PEAMA tiene sus problemas. Vean cómo es la cosa. Usted los 2 añitos allá haciendo cursos, después se los trae aquí a facultades y carreras tradicionales y después cómo hace para volver. No, pues claro, lo ponen un problema al individuo otra vez. No estamos pensando en región, territorio, en equidad, todas esas cosas que estamos hablando aquí. Entonces, pues tenemos que reorganizar esos programas. Qué pena, pero ahí hay un problema serio que resolver, ¿sí? Y lo pedagógico, que es el último elemento, pues tendríamos que discutirlo en serio. De verdad, medicina, se fueron nuestros, bueno, por un compromiso, pero en medicina seguimos formando con el formato gringo, punto. Y quien no se adapta ahí se fregó. Y es súper especialización. Y eso es lo que necesitamos para el campo. Por eso es que estamos como estamos. Es decir, la educación reproduce la inequidad, ¿no? Entonces, no es que denme más plata y yo veo qué hago. No, es que es el compromiso que tenemos como universidad pública en la transformación de esta sociedad. Gracias, profesor Leopoldo. Existe algo que se llama la Mesa Amplia de Profesores Universitarios. Esto fue convocado por los profesores de la universidad, la sede de Medellín, la sede de Manizales,
se está reproduciendo acá. Estamos trabajando en términos de un decálogo que se ha producido recientemente, que lo vamos a depositar en redacción de la mesa y principalmente de los dos profesores, que lo vamos a sentar sobre la mesa en la asamblea que sigue para que ustedes discutan sobre esos elementos. Gracias, Leo. Gracias, Mario.